Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el capítulo 10. Visión de Daniel junto a un río. Dice, habían pasado 2 años desde el primer decreto para permitir el regreso de Israel. El varón visto por Daniel parecería tratarse de Cristo. Ahí ve, tiene una visión Daniel en ese capítulo. Dice, y versículo 4, capítulo 2, versículo 4, dice, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro, de Ufaz, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Aparentemente aquí vio una visión de Cristo. Y luego el versículo 10 dice, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces, él estuvo orando, tuvo una visión de Cristo, pero luego quedó dormido y Dios le mandó a un ángel, ¿sí? Y ese ángel le dice, en pocas palabras, que la oración de Daniel fue escuchada desde el primer día, pero tuvo una gran oposición. Fíjense cómo dice ahí, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces, algo importante que podemos aprender es que hay guerra espiritual, que todo lo que pasa en el mundo natural, todo lo que es visible, tiene su origen en el mundo espiritual, de tal forma que el mundo espiritual, el mundo invisible, es más real que el físico. Y cuando nosotros estamos orando, se mueve el poder de Dios. Pero vemos estas luchas. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno? Vemos que hay demonios que influencian a los reyes y a las naciones, ¿sí? El príncipe de Persia, ahí lo podemos ver. ¿Sí? Hay reyes que influencian. Fíjese en el versículo 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Versículo 20, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, fíjense, o sea, vine a ti, hice como una pausa, pero después de ti tengo que ir a volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, vemos que había una guerra contra el príncipe de Persia. No habla del príncipe humano, sino que habla de potestades y principados en las regiones celestiales. O sea, que hay demonios y hay príncipes que están como territoriales, ¿sí? Encargados de ciertos territorios, que influencian a ciertos territorios. A veces tenemos que darnos cuenta que a veces las huestes demoníacas están más organizadas que a veces nosotros como iglesia, pero la iglesia tiene más poder que cualquier hueste demoníaca, porque la palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Pero ven cómo está organizada y cómo estos demonios influencian los reinos, influencian a los reyes, influencian a los poderosos, pero hay una guerra espiritual, y en esa guerra espiritual lo que pueden ver es que yo les aseguro
que en esa guerra espiritual que no entendemos, solamente vemos el resultado aquí abajo, pero lo que pasa aquí abajo es el resultado de una guerra en el mundo espiritual. Por eso mi papá siempre decía, qué guerra de las galaxias ni qué nada. A veces estamos buscando ver películas de acción y de la guerra de las galaxias y no nos damos cuenta que la guerra que vivimos es real, es real. Entonces, vemos también la influencia de los demonios en las naciones, pero sobre todo lo que acontezca tenemos que saber que hay un libro de la verdad. Fíjense en el versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. O sea, ya hay un plan de Dios. Y le dijo el ángel, yo a ti te voy a declarar lo que está en el libro de la verdad. O sea, lo que está en el plan soberano y eterno de Dios. De tal forma que las cosas que suceden no toman por sorpresa a Dios, no están fuera del gobierno de Dios, sino todo es parte de un plan controlado y definido por Dios. Eso es lo que podemos ver del capítulo 10. Vamos al capítulo 11. Ya nos faltan 2 capítulos, hermanos. Y este capítulo lo voy a leer muy rápido. Ustedes lo pueden leer muy minuciosamente, pero este capítulo de verdad es una tremenda evidencia de la gloria, del poder y de la realidad de Dios. Es una evidencia que tú y yo no estamos creyendo en una fantasía, sino estamos creyendo en la poderosa palabra de Dios, porque ninguna persona en la tierra, ningún gobierno en la tierra ha podido destruir esta palabra, jamás, ¿sí? Se han levantado en contra de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es indestructible. Y lo que vemos en el capítulo 11 es un capítulo que marca, es hasta se puede decir abrumador leer tantos detalles, y todos esos detalles al pie de la letra están contenidos en la historia universal. Y estos detalles que Daniel ofrece de parte de Dios en el capítulo 11, obviamente fueron años antes de que pasasen, pero unos detalles muy, muy grandes. Los voy a leer, vamos a irnos muy rápido porque es muy, muy minucioso esto. Pero en el capítulo 11 lo podemos dividir en 3. Del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 20, habla de Alejandro Magno y sus predecesores. ¿Sí? Habla de 4 reyes persas que reinarán después de Ciro. O sea, Ciro le quitó el gobierno a Babilonia. Ya no estaba Nabucodonosor, estaba el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, le quitó el rey de Persia. Pero se levantaron después de Ciro 4 reyes persas, y eso viene en Daniel 11, lo que iba a suceder y todavía no sucedía. Si van ahí, dice en el versículo 2, capítulo 11, y ahora yo te mostraré la verdad, he aquí que aún habrá 3 reyes de Persia, y el 4 se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿De quién está hablando? De Alejandro Magno. Entonces le está diciendo que va a haber otros 4 reyes de Persia. Y así fue, tal como él dijo, lo marca la historia. El primero fue Cambises, ahí se los puse. El segundo es Meredis, Darío el Grande y Jerjes. ¿Sí? Jerjes fue el más rico. Y se está mencionado en el libro de Esther. Acuérdense que los libros de Esdras, Nehemías y Esther, lo que está redactado en los libros de Esdras, Nehemías y Esther, sucedieron después de que vivió Daniel, porque Daniel vivió en el periodo de la cautividad. Y los libros de Esther, Nehemías y Esdras fue lo que pasó después de la cautividad, ¿sí? Y esos 4 reyes, tal y como lo profetizó Daniel, así sucedieron esos 4 reyes, y uno fue el más rico, Jerjes. Y después en el versículo 3 dice, y después se va a levantar un rey que va a ser súper valiente, va a dominar con gran poder, va a hacer todo lo que él quiere,
ese fue Alejandro Magno. Ya lo hemos visto en otros capítulos. Y aquí da más información. Dice, su reino será quebrantado y repartido hacia 4 vientos. ¿Se acuerdan? 4 vientos. En el capítulo 7, el leopardo tenía 4 cabezas, ¿sí? Y habla de esos, y en el otro capítulo, creo que en el 9:8, perdón, eran 4 cuernos. Porque después de que Alejandro Magno murió, a la edad de 33 años, su reino fue repartido en 4 sectores con 4 generales. Y otra vez lo repite aquí. Entonces, aparte dice esto, dice, y no a sus descendientes. O sea, este rey que iba a ser quebrantado, que fue Alejandro Magno, no le iba a heredar el reino a ninguno de sus descendientes. Porque dice, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. O sea, el reino y todo lo que conquistó Alejandro Magno no quedó con nadie en su familia. Y así lo marca la historia. La historia dice que poco después de su muerte, Felipe, que era hermanastro de Alejandro II, su hijo legítimo, y Hércules, su hijo ilegítimo, todos fueron asesinados y 4 generales de Alejandro Magno se repartieron el imperio. Tal y como aquí está diciendo que el imperio de Alejandro Magno no quedaría ningún familiar de él, tal como lo dijo, sucedió en la historia. Entonces, acuérdense que Daniel 11 lo vamos a dividir en 3 partes, el capítulo 11 de Daniel. Del 1 al 20 habla de Alejandro y sus predecesores, o sea, los que estuvieron antes de Alejandro, que los vimos. Y luego dice, habla aquí también de Ptolomeo, uno de sus generales del reino del sur, iniciando, espérame, me salté una parte, ¿no? Se repartieron el imperio, ok. Ptolomeo, uno de sus generales, reino del sur, iniciando una nueva dinastía en Egipto, y otro general llamado Seleuco Nicator hizo lo mismo en Siria. Ptolomeo reinó 320 al 283, o sea, fueron los que sucedieron después también a Alejandro Magno, y Seleuco en el año 304 al 281 a.C. Esto viene en el versículo 5. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso y su dominio será grande. ¿Sí? Ahí Ptolomeo era uno de los generales del reino del sur, iniciando una nueva dinastía en Egipto. Entonces, Egipto y Siria eran como 2 potencias que tenían conflictos, ¿sí? Estos 2 reyes pelearían entre sí, pero más tarde sus países formarían una alianza. Versículo 6. Al cabo de los años, estos 2 reinos, o sea, Siria y Egipto, del sur y del norte, harían alianza, y eso sucedió. Al pie de la letra sucedió y está registrado en la historia, como dicen ahí, con santo y seña, creo que hay una expresión, dice, Egipto y Siria se aliaron en el 250 a.C. Sucedió que cuando ambos generales murieron, Ptolomeo II dio su hija Berenice en matrimonio a Antíoco II, nieto de Seleuco. Cuando murió su padre, su esposo Antíoco se divorció y se volvió a casar con Laodice, con quien había estado antes de Berenice. Esta, aún resentida, envenenó a Antíoco y mandó matar a Berenice. Después proclamó a su hijo Seleuco II como rey de Siria. Bueno, aquí hubo como una conspiración entre estos reyes y entre esta mujer que había sido mujer. Dice, cuando murió su padre, su esposo Antíoco se divorció. O sea, esta mujer, Laodice, había estado casada había tenido una relación con Antíoco, pero luego Antíoco se casó con otra mujer, Berenice, luego la dejó y se regresó con Laodice, y ella mandó matar a Antíoco y a su ex esposa. Y después esta mujer hizo a su hijo Seleuco II rey de Siria. Y eso también está ahí. Dice, al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habrán traído, asimismo su hijo
y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Luego dice, Ptolomeo III, hermano de Berenice, invadió Siria en venganza y obtuvo gran victoria. Vamos al versículo 8, dice, y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y oro, llevará cautivos a Egipto, por años se mantendrá él en contra del rey del norte, así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Realmente es demasiados detalles aquí, pero aquí les puse los versículos porque todo lo que viene aquí está registrado con nombres y años en la historia universal, y este capítulo en particular es el capítulo que les digo que muchas personas incrédulas usadas por el enemigo piensan que se escribió después de que sucedió, porque viene todas las tramas y todas las cosas políticas y todas las intrigas que aquí vienen, ¿sí? Dice en los versículos del 11 al 19, desde el 11 al 19 narra esto. No voy a leerlos todos, pero ustedes lo pueden leer con calma. En los versículos del 11 al 19 habla de cómo Ptolomeo, obviamente no vienen estos nombres aquí, ¿sí? Ptolomeo no viene, Ptolomeo viene en la historia universal y yo les estoy haciendo como un paralelismo entre lo que está aquí y cómo está redactado en la historia el cumplimiento de lo que está ahí. Habla de cómo Ptolomeo IV derrotó a Antíoco II con grandes pérdidas en la batalla de Rafia, cerca de Egipto. En el año 217 a.C., Antíoco III, después de 14 años, volvió con un gran ejército contra Egipto. Los judíos ayudaron a Antíoco, que derrotó a las fuerzas de Egipto. Antíoco conquistó Palestina y dio su hija Cleopatra. Ahora, esta Cleopatra no es la famosa Cleopatra, esa fue más adelante, en una alianza matrimonial traidora a Ptolomeo V. Antíoco esperó obtener el control de Egipto por medio de ella, pero Cleopatra se puso de parte de su marido. Todo eso está en la Biblia, ¿sí? En el versículo 17. Seguidamente Antíoco invadió Asia Menor y Grecia y fue derrotado por el ejército romano en Magnesia en el año 190 a.C. Volvió a su propio país y fue asesinado. Le sucedió su hijo mayor, Seleuco IV, Filopator, quien fue asesinado por su propio primer ministro. Y ahí termina el versículo 20, del 1 al 20, con todas estas intrigas políticas de cómo quedarse con el poder y el gobierno. Y yo aquí les estoy redactando los nombres que vienen en la historia que equivalen a lo que Daniel predijo que pasaría. Como todavía nos falta, vamos a irnos más rápido, pero todo eso lo pueden ustedes analizar versículo por versículo. ¿De qué nos sirve saber que la palabra de Dios se cumple? Saber que Dios profetizó y tenía control y tiene control sobre cada gobierno, sobre cada conspiración, sobre todo lo que ha pasado. Nada ha salido del control de Dios, ¿no? Entonces, Daniel, de los versículos 21 al 35, nos habla de Antíoco Epifanes, que también ya lo habíamos visto, ¿sí? Ese cuerno pequeño en el capítulo 8, Antíoco Epifanes, que es muy parecido a lo que será el anticristo, aquí en Daniel lo vuelve a mencionar. Antíoco IV Epifanes no fue el heredero legítimo, usurpó el trono con halagos. Derrotó en el año 170 al rey egipcio Ptolomeo Filometor en una batalla al este del delta del Nilo. Este joven rey era su propio sobrino, pues era hijo de su hermana Cleopatra. Ptolomeo perdió esta batalla porque fue traicionado por algunos de sus propios amigos. Antíoco se llevó después a su sobrino a Siria y pretendió ser su amigo, pero no se fiaban el uno del otro. Eso viene ahí en el versículo 27. Antíoco tenía esperanza de apoderarse de Egipto, pero fue frenado por las poderosas legiones romanas. Cuando Antíoco Epifanes estaba, el imperio romano ya estaba creciendo. Entonces vamos a resumir. Estaba Babilonia y luego fue el imperio medo-persa, y luego del imperio medo-persa siguió el imperio de Grecia con Alejandro Magno. Muere repentinamente Alejandro Magno. Se dividen en 4 sectores, en 4 generales, pero había 2
reinos que eran los más poderosos, que era Egipto y Siria. Y de Siria surgió, con todas estas intrigas que hemos leído, surgió Antíoco Epifanes. Y durante el tiempo de Antíoco Epifanes, al momento en que él estaba teniendo el poder, empezó a crecer y en poder el Imperio Romano para posteriormente ser lo que fue el Imperio Romano. Ese sería como el resumen. Antíoco tenía la esperanza de apoderarse de Egipto, pero fue frenado por las poderosas legiones romanas. Frustrado, descargó su ira sobre la ciudad de Jerusalén. Sí, ahí vemos en Daniel 11, dice, versículo 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. Fue lo que hizo y que leímos en el capítulo 8 de Daniel, y pondrán la abominación desoladora. Ya vimos lo que hizo Antíoco Epifanes, puso una cerda dentro del templo. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo, ¿sí? Hasta aquí habla de lo que hizo Antíoco Epifanes, que era un rey sirio, que surgió de alguna forma de la división que se hizo del imperio de Grecia cuando murió Alejandro Magno. Pero en el versículo 36, cuando dice, y el rey hará su voluntad, ahí hay una transición. Ahí ya está hablando del anticristo. Los versículos del 21 al 35 habla de Antíoco Epifanes, pero a partir del versículo 36 al 45 está haciendo una transición al anticristo. Ya repetí muchas veces que Antíoco Epifanes es un precursor del anticristo, pero el anticristo va a ser todavía mucho más maligno. Entonces, esta sección es el cumplimiento lejano del plan profético de Dios. Aquí se resumen, en estos últimos versículos, del 36 al 45, se resumen los detalles de la semana 70, que es la semana que falta, la semana en la que estamos por entrar, de acuerdo al tiempo profético que está establecido en el libro de Daniel. Antíoco Epifanes es un tipo del anticristo y el punto perfecto de transición para hablar del anticristo final. Por eso en el versículo 36, cuando dice, y el rey hará su voluntad, está haciendo una transición al anticristo, ¿sí? Esta palabra separa la historia anterior de los últimos tiempos en el futuro determinado. Su Dios será el poder y no tendrá un interés natural por las mujeres. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. El anticristo es el que se sienta en el templo y se hace pasar por Dios. Él quiere el culto y la adoración, y muchos dicen que va a ser homosexual, o por lo menos no va a tener un interés normal en las mujeres o en el matrimonio, o cosas así. Aquí es lo que está diciendo. Versículo 38 dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Por lo que siempre quiso Satanás fue ese reconocimiento y esa adoración. Pero aquí dice que su Dios será el Dios de las fortalezas. O sea, el anticristo va a gastar todos sus recursos, todo su poder en el poder militar, ¿sí? En programas bélicos, en programas militares. En los últimos días de la tribulación será atacado por el rey del sur, o sea, Egipto, y por el rey del norte, Rusia, en el versículo 40. Los informes militares alertan al anticristo que otros sectores del mundo envían tropas al gran escenario bélico de Palestina.
Versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Va a colocar su centro de mando entre el mar Mediterráneo, el mar Muerto, el mar de Galilea o el mar de Galilea y el monte santo de Jerusalén. Va a llenar todo el territorio de sus tropas. Pueden ver las referencias en Zacarías 12, del 2 al 3, Apocalipsis 19, del 17 al 21. Pero nadie podrá ayudarlos contra Dios. ¿Sí? Nadie podrá ayudarlos contra Dios, quien le hace llegar a su fin con el regreso de Cristo. La gran batalla, que es esta, es la batalla conocida como la batalla del Armagedón, que es la gran batalla final, donde pondrá y llenará todo el territorio de sus tropas, y empezará a tratar de acabar con el pueblo de Dios y matar y destruir y hacer daño, pero va a venir Cristo como el gran guerrero y va a poner, repito, a sus enemigos por estrado de sus pies, y dice aquí, y no tendrá quien le ayude. ¿Quién podrá ayudarle al anticristo con todo su poderío en contra de Cristo el Rey, el guerrero, el que vendrá realmente a poner fin a toda esta maldad y a toda esta obra de iniquidad? Eso es lo que relata el capítulo 11. Entonces, habla de todos los gobiernos que ya pasaron, hasta Antíoco Epifanes, que ya pasó también en los 400 años antes del Imperio Romano, pero también los últimos versículos a partir del 36 habla del anticristo y las actividades que van a ocurrir durante la tribulación, ¿sí? Y durante la última semana que se le conoce como la tribulación, que son aproximadamente 7 años. El capítulo 12, y con esto ya terminamos. En aquel tiempo, capítulo 12, dice, así empieza, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras del libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vamos a ver los puntos más importantes de este capítulo, ¿sí? En aquel tiempo se refiere al tiempo de la supremacía del anticristo, que está descrita en los últimos versículos del capítulo 11. ¿Se acuerdan que antes la Biblia no estaba con capítulos ni versículos? Entonces, en aquel tiempo es los versículos anteriores, que es cuando el anticristo está en todo su poderío y en toda su supremacía. Entonces dice que durante ese tiempo el arcángel Miguel va de alguna forma a estar protegiendo al pueblo de Israel. O sea, a pesar del ataque, a pesar del tiempo de tribulación, Dios va a mandar a su ángel a proteger de alguna forma a su pueblo. Se predice una resurrección corporal de los piadosos y los impíos. Fíjense que aquí habla de una resurrección. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, en esta resurrección nos explica o entendemos que los que se convirtieron a Cristo durante el periodo de tribulación, junto con los redimidos del Antiguo y Nuevo Testamento, reinarán con Cristo durante el milenio, ¿sí? Dios va a dar cuerpos glorificados, vamos a reinar con Cristo, nos va a dar cuerpos glorificados y vamos a reinar con Él. Pero hay otros, ¿sí? Habla de otra resurrección porque dice
Y muchos de los que duermen en el polvo, unos van a ser levantados para vida eterna, o sea, los santos, los hijos de Dios, Dios les va a dar un cuerpo glorificado, pero los otros van a ser para venganza y confusión perpetua. ¿Qué dije yo? Perdón, vergüenza, disculpe, me dije venganza, vergüenza. Entonces, vamos a ver ahí unas citas, ahí mismo en Apocalipsis 20, porque esos que se levanten para vergüenza y confusión, pues son todos los que no quisieron nada con Dios. Y cuando se levanten, van a levantarse, pero para ser juzgados y echados al lago de fuego. Apocalipsis 20, versículo 11, ya lo habíamos leído, que habla del juicio del trono blanco, pero dice en el versículo 13, lo voy a volver a leer para que recuerden, pero lo habíamos visto, dice, y vi un gran trono blanco, versículo 11, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando Daniel habla de la resurrección, de los que van a resucitar para confusión, habla de todos los que no quisieron nada con Dios, que no estaban inscritos en el libro de la vida, van a levantarse. O sea, en ese juicio del trono blanco, dice que el mar entregará a sus muertos, o sea, hasta los muertos que quedaron en el mar, que se ahogaron, van a tomar esos cuerpos, pero Dios les va a dar esos cuerpos, o a muchos que ya están, pues no tienen su cuerpo, se ha desintegrado, van a resucitar, Dios les va a dar un cuerpo, pero no un cuerpo glorificado, sino un cuerpo para juicio y para perdición. Van a levantarse, pero van a levantarse para ser juzgados en el juicio del trono blanco, y después de ese juicio del trono blanco, dice, van a ser lanzados, cada quien va a ser juzgado según sus obras, y van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces, cuando Daniel habla que unos van a levantarse, pues se van a levantar, o sea, no que sus cuerpos estén ahí o estén descansando, o sea, están en el infierno, pero en ese momento que viene el juicio, sus almas van a tomar esos cuerpos, se van a levantar en esos cuerpos, que Dios les va a dar esos cuerpos, pero repito, no glorificados, sino cuerpos para ser juzgados y después echados al lago de fuego. Y dice, ¿qué otra cosa estamos viendo ahí? Dice, bueno, esa resurrección, en cambio los hijos de Dios van a ser resucitados, pero con cuerpos glorificados para reinar con Cristo, a diferencia de los que no quisieron nada con Dios. Las señales que precederán la tribulación, dice el versículo 4, será que correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En los últimos 150 años, la ciencia ha avanzado más rápidamente que en miles de años que tiene la Tierra, ¿sí? Si tuviera 6,000 años, más que en 6,000 años. En los últimos 150 años, el hombre ha hecho descubrimientos e inventos tremendamente grandes, y vemos ahorita, no sé, te compras un celular y al 3 meses ya hay otra cosa mejor y ya hay otra cosa mejor, y vemos cómo rápidamente el hombre llega. Disculpen, es que está sonando un teléfono aquí. El hombre ha llegado a la luna, ha llegado, creo que a Marte, que quieren construir casas allá, los satélites, todo lo que estamos viendo, la velocidad, ¿no? ¿A qué velocidad viajas? O sea, puedes viajar al otro lado del mundo en 15 horas, en 20 horas. Todo eso son señales de los últimos tiempos. Simplemente los carros, a la velocidad en la que van,
y correrán de allá para acá. O sea, no más ponte tantito en la esquina de tu casa y vas a ver gente que va de allá para acá, vas al súper y la gente va de allá para acá, en los aeropuertos. Todo eso todo este movimiento, esta velocidad, este crecimiento impresionante son señales que van a preceder al tiempo de la última semana, que es el tiempo de la tribulación. Entonces, en este libro, en este último capítulo, pregunta Daniel en el versículo 6, y dijo uno al varón vestido de lino, al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas para el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, aquí nos da también tiempos. Nos vuelve a dar 3 años y medio. Acuérdense que los 3 años y medio finales de la semana de tribulación de los 7 años, los 3 años y medio, la segunda parte, son los peores años, es lo que se le llama la gran tribulación. Esos 3 años y medio están explicados cuando dice por tiempos y la mitad de un tiempo. Esto equivale a 1260 días, porque el año bíblico no tiene 365 días, el año bíblico tiene 360 días. ¿Y cómo sabemos que tiene 360 días? Lo pueden sacar por versículos como el capítulo 7 de Génesis, 8 de Génesis, donde habla el diluvio. Se podrán dar cuenta que los meses son de 30 días. Los meses en la Biblia son de 30 días. No hay, como ahorita nosotros tenemos 31 días, 30 días, 28 días. No. También en el tiempo de luto que viene en Deuteronomio 21:13 y Deuteronomio 34:8, también en Deuteronomio cuando hicieron luto por Moisés un mes entero, vemos en Deuteronomio 34 que fueron 30 días. O sea, el mes equivalía a 30 días. Entonces, si multiplican 30 días por 12, el año bíblico o el año en la Biblia son 360 días. Entonces, esos 3 años y medio equivalen a 1260 días. Esos 1260 días son tiempos y la mitad de un tiempo. Son los 3 años y medio finales, la segunda mitad de la semana que falta. Y entonces, dice, esto responde a la pregunta del versículo 6. Al sumarlos obtenemos 3 años y medio al final de la semana 70, que vimos en el capítulo 9, versículo 27, que será el tiempo de la gran tribulación, cuando el cuerno pequeño o el anticristo persiga sanguinariamente a los santos. Acuérdense que la mitad de la última semana, los últimos 3 años y medio, va a romper el pacto que hizo con Israel y los va a empezar a perseguir a los judíos. Pero la Biblia dice aquí en el versículo 10 que muchos van a ser santos, muchos van a salvarse, porque dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Muchos durante este tiempo de la gran tribulación se van a salvar, no van a dejarse poner el sello de la bestia y van a ser salvos, así lo dice la palabra de Dios también en Apocalipsis. Y luego viene otra cantidad de días, viene 1290 días. En el versículo 11. Entonces, 1290 días equivale a los 1660 días de los últimos semanas, 3 años y medio, más 30 días adicionales.
Ya habíamos dicho, y espero no confundirlos que lo puse aquí, a lo mejor no debía haberlo puesto ahí, pero es a mitad de los 7 años será quebrantado el pacto y cesará el sacrificio comenzando la tribulación. Es posible que este tiempo, o sea, los 30 días adicionales, Dios los use en otros juicios, no hay especificación, pero Dios, cuando Daniel vuelve a preguntar lo mismo, Dios ahora dice 1290 días, o sea, 30 días adicionales más, que posiblemente Dios va a hacer otros juicios o tiene otros planes durante esos 30 días adicionales. Y luego Dios menciona, o aquí en su palabra, otra cantidad de días, 1335 días en el versículo 12. Entonces, 1335 días es el segundo periodo más 45 días adicionales. Y este tiempo de 45 días adicionales puede ser tiempo, o sea, puede ser otro tiempo extendido en donde el cual puede ser dedicado a la transición para la instauración del gobierno de Dios, o sea, el gobierno eterno de Dios, milenario de Dios. No sabemos exactamente qué planes hay, pero está así, 1260 días es equivalente a la segunda parte del tiempo de la tribulación, pero luego Dios nos marca que va a haber 30 días agregados y después, aparte de esos 30 días agregados, otros 45 días agregados que probablemente Dios tiene planes de hacer una transición, no viene especificado qué va a ser. Muchos teólogos estudiosos dicen que esos días van a ser dedicados a una transición para el gobierno de Dios, desde que Dios pone a sus enemigos bajo sus pies cuando termina con el anticristo y la entrada al milenio. Puede que estos días se usen para esa transición. Y ahí termina, dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, él tenía que morir, pero va a ir con Dios, pero cuando esto se cumpla, él va a recibir esa heredad que está prometida para los hijos y para los fieles de Dios, de ir con Dios, gobernar con Dios. Entonces, eso es el libro de Daniel, a grandes rasgos. Es un libro que los últimos 7 capítulos son muy proféticos. Espero que hayan aprendido algo y yo les recomiendo mucho, si no comprendieron tantas cosas, que estudien las hojas que les di, y les vuelvo a repetir, si puedo ayudarles en algo, pueden consultarme, y si no lo sé, lo investigamos. Vamos a hacer una oración. Padre Dios, Señor, gracias por este estudio de tu palabra, Señor. Gracias porque en este libro podemos ver tu gobierno, podemos saber que tú reinas y tú dominas, Señor, sobre todo, Padre. Que nuestro destino está en tus manos, Padre, y también podemos entender que estamos a punto de entrar a la última semana de las 70 semanas proféticas del libro de Daniel, en la semana donde tú vendrás por tu pueblo, Señor, y en la semana de la tribulación, donde el anticristo, el inicuo, Señor, se manifestará. Padre, te pido que nos encuentres fieles, como dice el libro de Lucas, que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra. Porque algo que nos queda claro es que no habrá tribulación, habrá una tribulación como jamás antes había habido en la tierra. No hay ningún hecho histórico que se compare a lo que vendrá, Señor, y te suplicamos que seamos tenidos por dignos de escapar de lo que vendrá, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. No va a haber discipulado ya hasta febrero, si Dios quiere, el próximo año. El primer sábado de febrero a las 5 vamos a seguir con los profetas menores, sobre todo con la ayuda de Dios. Que Dios les bendiga. Que pasen buenas noches.